Hay un espejo que ya no se cuelga en ninguna pared. Está envuelto en una manta vieja, dentro de una caja de madera, en la trastienda de un anticuario que cerró el año pasado en una calle estrecha de un barrio que la gente del centro casi nunca pisa. El dueño tiene 81 años. Se llama, para los efectos de esta historia, Don Esteban, porque su familia me pidió no usar el apellido completo. Vendió espejos durante 53 años. Su padre los vendió antes que él, y según don Esteban, ninguno de los dos volvió a aceptar en la tienda un espejo fabricado antes de 1880, después de cierta tarde de marzo, hace ya más de 3 décadas, cuando una clienta entró pidiendo devolver uno y no quiso explicar por qué hasta que él le sirvió un vaso de agua y cerró la puerta. Si te quedas con esto, lo más extraño no es lo que la mujer dijo haber visto, es lo que don Esteban, y antes que él su padre, dejaron por escrito en un cuaderno de cuentas que nunca fue un cuaderno de cuentas. Empecemos por la tienda, porque la tienda explica casi todo. Era un local angosto, de techo alto, con una vitrina que daba a la calle y un pasillo interior que llevaba a una segunda sala más oscura, donde se guardaban las piezas mayores. Los espejos colgaban de ganchos de hierro atornillados en vigas. Los marcos de los más antiguos eran pesados. Nogal, caoba, a veces pan de oro mate sobre yeso. Don Esteban aprendió desde niño a distinguir un azogue antiguo de un azogue moderno por el peso, por el color del reverso y por una cosa que él llamaba simplemente la respiración del cristal. Una expresión que su padre usaba sin explicarla. Los espejos modernos, los industriales de finales del siglo XIX en adelante, se hacen con plata depositada químicamente sobre vidrio plano. Los anteriores, los que importaban a esta historia, se hacían con una lámina delgadísima de estaño, untada con mercurio, prensada contra un vidrio soplado a mano. Era un oficio peligroso. Los hombres que trabajaban en esos talleres morían jóvenes. Los temblores en las manos eran tan comunes que tenían un nombre propio en varios idiomas. El mercurio se quedaba en el cuerpo y se quedaba también, según los anticuarios viejos, en el espejo mismo, atrapado entre el vidrio imperfecto y la lámina metálica que nunca era del todo uniforme. Esto no es una teoría esotérica, es lo que cualquier restaurador de espejos del siglo XIX te explicará si le preguntas por qué un azogue antiguo se ve distinto a un azogue moderno. El vidrio tiene burbujas, ondas, pequeñas irregularidades. La capa metálica es desigual y la imagen que devuelve tiene una profundidad, una especie de oscuridad detrás del reflejo que los espejos industriales perdieron por completo. Don Esteban sabía todo esto desde los 17 años. Lo que no sabía, lo que tardó otra década en aprender, era por qué su padre se negaba a vender ciertos espejos antiguos a ciertas personas. Había un sistema. Don Esteban tardó en entenderlo porque su padre nunca lo explicó como un sistema. Lo explicó como buenos modales. A esa señora no, hijo. A esa señora le buscamos uno más nuevo. Ese espejo no, hijo. Ese espejo se queda en la trastienda. Si vuelve el hombre del traje gris, le dices que ya se vendió. Don Esteban pensaba, en aquellos años, que se trataba de superstición de comerciante viejo. Su padre venía del campo. Creía en cosas que don Esteban, joven, urbano, lector de novelas francesas, había decidido no creer. Hasta marzo de aquel año, cuando la mujer entró con el espejo envuelto en una sábana y le pidió, sin levantar la voz, que se lo recibiera de vuelta. El espejo medía aproximadamente 60 centímetros de alto por 40 de ancho, marco de nogal oscuro, con una pequeña fractura en la esquina inferior izquierda que don Esteban recordaba haber reparado él mismo con cola animal y una grapa interior. Lo había vendido 3 semanas antes. La mujer, que tenía 30 y tantos años y una manera de hablar muy contenida, le explicó que no quería discutir el precio, que no pedía que le devolviera el dinero, que solo necesitaba que el espejo se quedara ahí. Don Esteban, por costumbre profesional, intentó preguntar si había algún defecto. La mujer dijo que no. Dijo que el espejo estaba perfecto,
que ese era el problema. Le pidió un vaso de agua. Él se lo trajo. Ella se sentó en la silla baja que él tenía junto al mostrador para los clientes mayores, y entonces, mirando el suelo, no a él, dijo una frase que don Esteban anotó esa misma noche en el cuaderno, palabra por palabra, porque no quiso confiar en su memoria. En el espejo hay una habitación que no es la mía, y en esa habitación hay alguien que sabe que la estoy mirando. Eso fue todo. No lloró, no pidió ayuda, no quiso que la acompañaran a su casa. Pagó el agua con una moneda que dejó sobre el mostrador, aunque don Esteban le dijo que no hacía falta. Y salió. Don Esteban se quedó solo con el espejo apoyado contra la pared. Lo miró durante un rato largo. Vio, por supuesto, su propia tienda reflejada, las vigas, los ganchos, la lámpara colgante, el polvo en suspensión. Vio su propio rostro. No vio ninguna habitación que no fuera la suya, pero vio, y esto lo escribió también, que el reflejo tardaba. No es que se moviera con retraso, es que la luz dentro del espejo no terminaba de asentarse, como si el azogue siguiera pensando si devolverla o no. Es posible, dirá cualquier persona razonable, que esto sea una impresión psicológica. Un hombre de 40 y tantos años, ya alterado por la visita, mira un objeto cargado por una historia ajena y proyecta sobre él una sensación que no está en el cristal, sino en él mismo. Es plausible. Don Esteban, hay que decirlo, también pensó eso. Lo pensó durante años. Por eso, durante años, no hizo nada distinto. Siguió comprando y vendiendo espejos antiguos, incluyendo los anteriores a 1880, con la misma soltura de siempre. Lo que cambió fue que empezó a anotar. El cuaderno, cuando él me lo dejó ver, no parecía un cuaderno extraordinario. Tapas duras, papel rayado, una cinta para marcar la página. Pero las entradas no eran de contabilidad, eran de clientes. Cada entrada tenía una fecha, la descripción breve de un espejo vendido antes de 1880, el nombre del comprador y una columna estrecha a la derecha que él llamaba, en voz baja, lo que dijeron después. La mayoría de las casillas de esa columna estaban vacías. La mayoría de los clientes nunca volvieron a decir nada. Compraron el espejo, lo colgaron en su casa, vivieron sus vidas, pero algunas casillas tenían frases cortas, escritas con letra apretada, fechadas a veces meses, a veces años después de la venta, y esas frases, leídas en conjunto, son lo que convirtió un cuaderno de cuentas en otra cosa. Una mujer, en 1987, devolvió un espejo ovalado de 1843, diciendo que en el reflejo de la habitación había siempre una silla más de las que ella tenía y que la silla estaba ocupada. Un hombre, en 1991, no devolvió el espejo, pero pidió que don Esteban fuera a su casa a verlo con él, porque él ya no se atrevía a mirarlo solo después del anochecer. Don Esteban fue. Pasó una hora en la sala de aquel hombre, mirando un espejo veneciano de marco tallado, y escribió esa noche que no vio nada anormal, pero que el hombre, sentado a su lado, en cierto momento, sin previo aviso, empezó a llorar en silencio mirando la pared. Otra clienta, en 1994, escribió una carta. Don Esteban la guardó. La carta describía, en tono perfectamente sereno, que en el espejo de su dormitorio aparecía a veces una segunda cama, vacía, y que la segunda cama tenía la forma exacta de una cama que su hermana, muerta antes de que ella naciera, había usado en otra ciudad y en otra casa que la familia ya no poseía. La mujer pedía, en la carta, que no se le devolviera el dinero. Pedía solamente que don Esteban no volviera a vender ese espejo en particular a nadie más. Don Esteban, leyendo la carta, hizo algo que ningún manual de anticuario contempla. Bajó el espejo a la trastienda, lo envolvió en una manta y no lo volvió a sacar. Aquí es donde el oficio empieza a torcerse, no de manera dramática, de manera administrativa, porque don Esteban no fue el único. Eso es lo que más me costó entender al principio. Pensé, cuando él empezó a contarme, que se trataba de una excentricidad personal, una neurosis profesional acumulada a lo largo de los años.
Pero don Esteban me llevó, en una de las últimas tardes en que estuvo bien de salud, hasta una libreta más pequeña, de tapa de hule, que había sido de su padre, y en esa libreta había nombres, nombres de otros anticuarios, algunos en la misma ciudad, otros en ciudades cercanas, uno en un puerto al norte, otro en un pueblo del interior. La libreta tenía, junto a cada nombre, una marca, una cruz pequeña, o un círculo, o nada. Don Esteban me explicó, sin solemnidad, que las cruces significaban «ya no vende anteriores a 1880», y los círculos significaban «sigue vendiendo, pero con cuidado». La mayoría de los nombres tenía cruz, varios estaban tachados, porque las tiendas habían cerrado. Uno tenía un círculo todavía, pero junto al círculo, en lápiz, su padre había escrito «se está retirando, esto no es un gremio». No hubo nunca un gremio. No hubo una resolución, una circular, una fecha en la que los anticuarios de espejos antiguos decidieran colectivamente algo. Lo que hubo, según don Esteban, fue una conversación que se repetía. Un anticuario visitaba a otro, tomaban café, hablaban del oficio, y en algún momento, casi de paso, uno mencionaba un cliente que había devuelto algo, y el otro asentía, y ninguno de los dos necesitaba decir más. Con el tiempo, sin reuniones, sin acuerdo, casi todos los anticuarios viejos que vendían espejos anteriores a 1880 dejaron de venderlos. Algunos los guardaron en trastiendas, otros los vendieron a museos, otros los donaron a iglesias, porque las iglesias, según don Esteban, eran lugares donde un espejo antiguo dejaba de comportarse de la manera que les preocupaba. No me supo explicar por qué. Su padre tampoco se lo había explicado. La pregunta razonable, en este punto, es qué tenían exactamente esos espejos. Y aquí hay que ser cuidadoso, porque la respuesta no es una respuesta paranormal, o al menos, no del todo. Los espejos al mercurio fabricados antes de la década de 1880 tenían varias propiedades físicas que los espejos modernos no tienen. El vidrio era irregular, soplado a mano, con un espesor variable que producía pequeñas distorsiones ópticas que el ojo humano normalmente no nota de frente, pero que percibe periféricamente, sobre todo en condiciones de luz baja. La lámina de estaño y mercurio se aplicaba con una técnica que dejaba microburbujas y zonas de espesor desigual. Con el tiempo, esas zonas se oxidaban de manera diferente, lo que producía manchas oscuras dentro del azogue, lo que en el oficio se llama foxing. Esas manchas no son siempre visibles a plena luz, aparecen y desaparecen según el ángulo, la humedad, la temperatura y la dirección de la fuente luminosa. En una habitación con velas, o con una bombilla baja, o con luz de tarde filtrada por cortinas, un espejo así puede parecer que cambia. No cambia, cambia su relación con la luz. Esto es óptica básica, no misterio, pero esto solo explica una parte. Lo que no explica es por qué los relatos de los clientes, a lo largo de décadas, son tan consistentes entre sí. Habitaciones que no son la propia, personas que no están en la sala pero están en el reflejo, muebles que pertenecieron a familiares muertos, camas vacías, con la forma exacta de camas que el cliente nunca había visto, pero que existieron. La óptica explica que un espejo viejo se vea raro, no explica que se vea raro de esa manera específica. Don Esteban tenía una hipótesis. No la presentaba como una verdad, la presentaba como una manera de organizar lo que había observado en 50 años. Decía que un espejo, cuando se hace, registra durante meses la habitación en la que se hace, que el azogue, recién aplicado, todavía blando bajo el vidrio, se queda, según su palabra, escuchando, que después, cuando ya está montado y vendido, sigue devolviendo lo que tiene enfrente, pero también, en ciertas condiciones de luz, devuelve trozos sueltos de lo que escuchó al principio. Las habitaciones donde se fabricaban estos espejos eran talleres pequeños, mal ventilados, con hombres trabajando largas horas, con familias viviendo a veces en la planta de arriba, con muebles, con camas,
con personas que se enfermaban y morían jóvenes por la intoxicación del mercurio. Si la hipótesis de don Esteban tuviera algún sentido literal, lo que los clientes veían en esos espejos no sería un fantasma, sería una habitación de taller del siglo XIX, con su silla de más, su cama vacía, su persona sentada que sabe que la están mirando, porque toda su vida estuvo siendo mirada por el cristal que se estaba haciendo enfrente. No te pido que creas la hipótesis, don Esteban tampoco, pero hay algo que sí pasó y que no depende de la hipótesis. A partir de algún momento, de la década de 1880, la industria del azogue cambió. Las nuevas técnicas de plateado químico, más baratas, más seguras, más uniformes, reemplazaron casi por completo a los espejos al mercurio. Los talleres cerraron, los maestros que sabían aplicar la lámina de estaño murieron sin enseñar a nadie, porque ya no había a quien enseñar. El conocimiento práctico de cómo se hacía un espejo antiguo dejó de transmitirse en menos de una generación. Los anticuarios fueron los últimos que tuvieron en sus manos, todos los días, objetos hechos con una técnica que ya nadie sabía repetir. Y fueron también los que escucharon, a lo largo de un siglo, las quejas, las devoluciones, las cartas, las visitas a domicilio, que ningún restaurador moderno tendría motivo para escuchar. Cuando los anticuarios viejos empezaron a retirarse, a partir de los años 90, los espejos que tenían guardados en las trastiendas se dispersaron. Algunos llegaron a anticuarios más jóvenes, que no tenían el cuaderno, ni la libreta de tapas de hule, ni el sistema invisible de cruces y círculos. Otros se vendieron en remates, sin procedencia clara. Otros entraron en colecciones privadas. Otros, los menos, fueron a parar a museos de artes decorativas, donde están catalogados como espejo de tocador, marco de nogal, siglo XIX, segunda mitad, y nada más. La categoría no incluye lo que el cuaderno de don Esteban incluía. La categoría no tiene una columna llamada «Lo que dijeron después». Esa pérdida no fue una conspiración, fue un cambio de oficio. Los museos clasifican por época, por material, por estilo, por autor cuando lo hay. No clasifican por relatos de clientes, no tienen un casillero institucional donde quepa una carta de una mujer que pide que no se venda más cierto espejo. Esa carta, si llegó al museo con el lote, se archivó en otra carpeta, probablemente bajo documentación de procedencia, y nadie volvió a abrirla, porque para entender por qué importaba esa carta, hacía falta haber pasado 30 años detrás de un mostrador, escuchando a clientes que volvían. El escéptico razonable, en este punto, dirá algo perfectamente sensato. Dirá que lo que describo es un sesgo de selección. Don Esteban anotó las casillas con frase y dejó vacías las casillas sin frase. La mayoría de los compradores de espejos antiguos no devolvieron nunca nada, no escribieron cartas, no llamaron para pedir visitas a domicilio. Lo que tenemos, dirá el escéptico, es una pequeña minoría de clientes psicológicamente más sugestionables, comprando objetos cargados de historia y antigüedad, en condiciones de iluminación pobres, y construyendo a partir de ahí experiencias que después relatan con un vocabulario común, porque todos vivieron en la misma cultura, leyeron las mismas novelas, vieron las mismas películas. Es una explicación válida. Si fuera la explicación completa, debería existir, en alguna parte, un informe, una nota, un dictamen, algún anticuario menos discreto, algún psicólogo curioso, algún historiador del mueble que hubiera querido escribir el artículo. No lo hay, o al menos yo no lo he encontrado, y don Esteban, que pasó la vida en este oficio, tampoco. Lo que hay son cuadernos privados, libretas de tapas de hule, marcas de cruz junto a nombres, y una práctica colectiva que cambió sin que nadie firmara nada. Hay una tarde, en los últimos meses de la tienda abierta, que don Esteban me contó 2 veces. La segunda vez porque ya no recordaba haber contado la primera. Una mujer joven, hija o nieta de una clienta antigua, llegó con un espejo pequeño que había encontrado al vaciar el departamento de su abuela. Quería saber si valía algo. Don Esteban lo miró, reconoció la pieza. Buscó en el cuaderno,
La abuela había comprado ese espejo en 1979. La casilla de la derecha tenía una sola frase, escrita por su padre, que para entonces ya había muerto. No volvió a colgarse. Se guardó en un armario. La familia no quiere hablar. La mujer joven, parada frente al mostrador, no sabía nada de eso. Don Esteban le explicó que el espejo era hermoso, que era anterior a 1880, que tenía mercado y que él, personalmente, prefería no comprarlo. Le sugirió que lo donara a una institución, o que lo guardara envuelto, o que, si insistía en venderlo, lo hiciera a alguien que no fuera anticuario. La mujer se rió, no con maldad, con cansancio. Le preguntó si era una broma. Don Esteban le dijo que no. Ella se fue con el espejo bajo el brazo. Él la miró cruzar la calle por la vitrina. Anotó esa noche, en el cuaderno. Se fue con él. No supo. Nadie le contó. Nadie le contará. Eso es, creo, lo que más le pesaba al final. No los relatos de los clientes, no las cartas. Esos los había aprendido a sostener. Lo que le pesaba era que el oficio de saber qué hacer con esos relatos se estaba apagando con él, y que la próxima generación iba a heredar los objetos sin heredar el cuidado. Iban a vender espejos anteriores a 1880, como se venden lámparas, como se venden mesas, como se vende cualquier mueble bonito de cierta época. Y los espejos iban a llegar a habitaciones donde nadie sabría a quién devolverlos si la habitación dentro del reflejo no terminaba de coincidir con la habitación de afuera. El cuaderno está ahora en una caja de cartón, junto con la libreta de tapas de hule, en la casa de una de las hijas de don Esteban. No es un archivo, es una caja. La hija no es anticuaria, trabaja en otra cosa. Me dijo que no piensa tirarlo, pero que tampoco sabe muy bien qué hacer con él. Le pregunté si había pensado en donarlo a un museo. Me miró con una expresión que recuerdo bien. Me dijo que un museo lo archivaría bajo documentación familiar del comercio y que nadie volvería a leerlo. Me dijo que prefería que se quedara en la caja, en su casa, hasta que alguien supiera mejor qué pedirle. Pensé, mientras volvía caminando aquella tarde, que esa era exactamente la forma en que las cosas se pierden, no en un incendio. En una caja, en una casa, con una hija razonable que decide, por buenas razones, esperar. El espejo de la mujer de marzo, el que empezó todo, sigue en la trastienda. La trastienda ya no es una tienda, es el cuarto de atrás de un local que se alquila ahora para otra cosa. El nuevo inquilino sabe que hay una caja de madera envuelta en una manta vieja, porque don Esteban pidió que no se moviera, y porque la familia, por respeto, lo dejó ahí mientras se decide qué hacer. La caja está apoyada contra una pared interior, lejos de la ventana. La manta es de lana gris, con un borde gastado. Si uno se acerca no se ve nada. Si uno se acerca más, y la luz de la tarde entra por la puerta a cierta hora, se oye, según el nuevo inquilino, un sonido muy suave, como de una superficie que respira. Probablemente es el edificio. Probablemente es la madera de la caja ajustándose al cambio de temperatura. Probablemente es la imaginación de un hombre que sabe lo que hay debajo de la manta. Probablemente. Eso es lo que me dijo don Esteban la última vez que hablamos, cuando ya casi no podía levantarse de la silla. Me dijo que él, después de toda la vida, no creía exactamente en lo que sus clientes decían haber visto, pero que tampoco no creía, que lo único en lo que creía sin ninguna duda era en la columna de la derecha del cuaderno, en las frases que había escrito él mismo, con su letra, con su mano, fechadas, atribuidas, comprobables. Esa columna existía. Esa columna no se podía explicar entera con sugestión, ni con óptica, ni con luz baja. Esa columna era, dijo, la única cosa que él dejaba para que alguien, algún día, decidiera qué hacer. Después se quedó callado un rato largo, mirando hacia la ventana, y dijo, casi para sí mismo, que el problema no había sido nunca el espejo, que el problema había sido siempre la habitación que estaba dentro, que esa habitación, fuera lo que fuera, no había desaparecido cuando los talleres cerraron, que solo había dejado de tener a alguien afuera
que supiera mirarla con calma y devolverle el saludo. La caja sigue contra la pared. La manta sigue puesta. Nadie ha vuelto a desenvolver el espejo. Si alguna vez alguien lo hace, lo más probable es que vea, simplemente, su propia cara cansada en un cristal antiguo, con un poco de oxidación en los bordes y una mancha oscura en la esquina inferior izquierda. Lo más probable es eso, pero ya sabes lo que dijo la mujer de marzo, y ya sabes que don Esteban la creyó lo suficiente como para guardar el espejo durante 30 años sin tocarlo, y ya sabes que la columna de la derecha del cuaderno existe, y que la caja en la casa de la hija existe, y que la habitación detrás del reflejo, si está ahí, sigue estando ahí, con o sin alguien que sepa que la está mirando. El espejo todavía respira, solo que ya no queda nadie detrás del mostrador para escucharlo.